La axila es un tema muy interesante, es un tema muy amplio también, entonces vamos a abordarlo de una forma muy sistematizada, vamos paso por paso para entender claramente esta zona tan importante. El tema de axila es muy interesante, vamos a tratar de comprender de una manera sencilla, sin meternos en muchos problemas, pero vamos a tener que seguir las indicaciones del libro, aunque a veces el libro se contradice a sí mismo, ¿no? Entonces, su libro comienza diciendo que la axila es la puerta de entrada al miembro superior. Vamos a una discusión que ya presentamos, que si es puerta de entrada para unas estructuras, pero al mismo tiempo es puerta de salida para otras estructuras. Lo más correcto sería decir que es una puerta nada más, donde algunas estructuras entran y otras salen, o simplemente es una vía de comunicación. La axila constituye un área de transición entre el cuello y el brazo. Es como el límite, es donde el cuello se transforma en brazo o el brazo se transforma en cuello, dependiendo de qué estructura estemos hablando. Lo que es importante de entender aquí y que nos quede pero bien claro desde este momento es que la axila es una comunicación directa entre el cuello y el brazo, ¿sí? No es entre el brazo y el tórax, como pudiera pensarse en un primer momento, ¿no? Es entre el cuello y el brazo. Sí hay estructuras que del tórax pasan a la axila, pero aquí el libro nos señala que las principales estructuras, en esto se refiere a los vasos y los nervios principales de la extremidad superior, utilizan esta vía cuello, axila, brazo para llegar a la extremidad superior. Continúa su libro diciendo que está formada la axila por la clavícula, la escápula, la zona superior de la pared torácica, el húmero y los músculos relacionados. Bueno, es de inicio, pues es válida la descripción, es bastante vaga la descripción porque no nos dice qué parte de clavícula, qué parte de escápula, cuál es la zona superior de la pared torácica, por lo menos debería decirnos la zona superior y lateral de la pared torácica, cuál es la parte del húmero, porque pues obviamente solo es una parte del húmero la que forma parte de la axila, y los músculos relacionados. Vamos a ir viendo los detalles, esto es solo como una presentación, aunque hasta para presentación es demasiado vaga, y continúa diciendo que la axila es un espacio con forma piramidal irregular. No nos define qué es piramidal irregular. Una pirámide en geometría pues es una figura de 3 dimensiones que tiene una base, un vértice y caras laterales. ¿Cuántas caras laterales va a tener? Pues según la base. Si la base es un cuadrado, pues va a tener 4 caras laterales. Si la base de la pirámide es un triángulo, pues va a tener 3 caras laterales. Pero es una pirámide irregular. ¿Qué quiere decir con irregular? Vamos a ver en el desarrollo de esta lección cómo la forma es algo compleja, ¿sí? Que incluso por más que investigué, debo investigar más, pero no encontré un nombre para una figura tridimensional. En este caso sería un prisma que tiene una base cuadrada y un vértice triangular. O sea que sus bases son diferentes. Ya por eso deja de llamarse prisma. Pero no encontré el nombre específico de esa figura geométrica, ¿sí? Pero vamos a tratar de visualizar esto geométricamente
Obviamente es muy difícil, incluso el estudio de la axila es muy difícil porque si queremos estudiarlo en posición anatómica, pues prácticamente está colapsada, ¿no? Tenemos que abducir el brazo, ¿sí? Separar el brazo del cuerpo para que se pueda ampliar la axila y podamos ver el contenido y podamos ver las caras, las paredes de la axila, cómo se forman con más facilidad que si estuviera en posición anatómica. Entonces vamos a, por el momento, a decir que es una pirámide irregular que tiene 4 caras, una entrada y un suelo o base. Si tiene 4 caras, pues con eso nos está diciendo que la base o el suelo es un cuadrado, o por lo menos es un cuadrilongo, ¿sí? Es una figura de 4 lados, para que tenga 4 caras acá arriba. Aquí lo que extraña un poco es los nombres que colocan aquí, porque, por ejemplo, dice entrada, por entrada nos quiere dar a entender el vértice o la parte superior, que como vemos no es entrada nada más, es salida también. Pero si a esto le llama entrada, entonces el extremo opuesto debería llamarlo salida, ¿sí? Y no es así. Y por el otro lado, a la base le llama suelo. Y si a esto le llama suelo, pues entonces al extremo opuesto, lo que está arriba, pues debería llamarle techo. Pero no coinciden los nombres, ¿sí? Y esto pues es resultado de la costumbre, del uso de estos nombres, aunque realmente no se correspondan de manera adecuada cuando describimos esta parte con esta de acá arriba. Estos son los músculos que forman parte de la axila, que los vamos a ver a detalle. Aquí solamente veríamos los músculos superficiales. Si el autor nos dice que tiene 4 caras, tiene una base y tiene una entrada, pues entonces podemos ir visualizando o imaginando que esta es la forma de la axila, ¿sí? O sea, una pirámide cuadrangular. O sea, es una figura que tiene una base que es un cuadrado, tiene 4 lados y tiene un vértice que termina en una punta. Esto es una pirámide cuadrada, ¿sí? O pirámide cuadrangular. Y esta sería más o menos la forma que el artista nos da de la estructura real de la axila. Entonces vean qué diferente es esto con esto. Pero la comparación que se hace con figuras geométricas, pues obviamente que el cuerpo, la axila, no es una figura geométrica perfecta, ¿no? Esta comparación y descripción que se hace conforme el parecido a una figura, pues es para hacerlo más didáctico, ¿sí? Para hacerlo más entendible, ¿sí? Pero incluso esta figura, que se trata de acercarlo más a la realidad, se nos dificulta realmente entenderla porque es una figura tridimensional y es una figura que está hueca y que aquí se ve por medio de las paredes. Vemos sobrepuestas la pared anterior con la pared posterior, ¿sí? Y vemos y es una figura en 2 dimensiones que nos quiere representar una figura en 3 dimensiones. Entonces, de entrada es difícil imaginarnos cómo está esto, pero si vamos entendiendo la posición de las caras y de la base y de la entrada, podemos ir armando este rompecabezas en nuestra mente para ir dándole la forma correspondiente. Vamos a ir señalando entonces las caras. Tenemos la cara anterior. En la figura geométrica, esta sería la cara anterior, ¿sí? Lo estamos viendo en esta posición, es posición anatómica, lo estamos viendo de frente. Entonces, esto sería la cara anterior y esto la cara anterior de la axila
real, por decirlo así. Vamos a considerar que esto es un molde real del hueco de la axila. ¿Qué empezamos a ver aquí? Pues una gran diferencia, que en la figura geométrica, en la pirámide cuadrada, termina en una punta y acá no termina en una punta, ¿sí? Entonces esto vamos a irlo descubriendo poco a poco. La cara posterior, aquí pues como les digo se va a sobreponer. Vamos a ver la cara posterior, que es, la marcamos aquí. Probablemente aquí sí nos demos una buena idea de cómo está la cara posterior, pero pues realmente aquí nos perdemos bastante porque se sobrepone la cara anterior y la cara medial y parte de la cara lateral y hasta el piso. Entonces estos son los límites de la cara posterior. En la cara lateral, si estamos en la posición anatómica, esta es la cara lateral y esta sería la cara medial. Entonces, la cara lateral vemos aquí en la figura geométrica y en la axila real o en el molde real. Y también vemos una diferencia también importante, que en la figura geométrica la cara lateral llega hasta el vértice y en esta representación de la axila no llega al vértice, ¿sí? O sea, la cara lateral llega un momento que desaparece, ¿sí? Y entender esto es básico para entender cómo están las paredes, ¿sí? Y las relaciones en la axila. La cara lateral no está completa, solamente está en una parte de la axila, podemos decir en la mitad inferior del hueco de la axila. Ahí tenemos cara lateral, pero en la mitad superior no hay una cara lateral. En lugar de la cara lateral, lo que pasa aquí es que la cara anterior se va a unir directamente con la cara posterior. Tenemos una cara medial también, aquí lo vemos muy claramente. Aquí pues igual se sobrepone en parte con la anterior y con la posterior y con la base, pero más o menos nos damos una idea de la cara medial. La base o el suelo de la axila igualmente, ¿sí? Si son 4 lados, pues la base va a tener forma de un cuadrilátero, ¿sí? De 4 lados también. Aquí tenemos la base o el suelo y aquí vemos que la base o el suelo la podemos dividir en dos segmentos, ¿sí? Uno que es medial, que está cerrado, ¿sí? O sea, esto da con la piel, lo que nosotros conocemos como la axila o el hueco de la axila, que es la proyección superficial de la parte principal de la axila, pero se continúa la axila lateralmente, ¿sí? Y esta es precisamente la comunicación que hay para las estructuras que pasan del cuello al brazo y del brazo al cuello. El vértice, que es una de las grandes diferencias entonces, en una pirámide cuadrada o cuadrangular, el vértice es una punta donde se unen todas las caras. Acá en la axila, el vértice no es una punta, ¿sí? El vértice tiene forma de triángulo, entonces tiene 3 lados, o sea, son 3 caras las que van a formar el vértice, que en este caso hablaríamos de un vértice trunco o un vértice que ha sido truncado, ¿sí? Se ha cortado la punta como si aquí cortáramos a este nivel. Y es triangular porque en la parte superior solamente vamos a tener 3 paredes en la axila. En la parte inferior sí hay 4, en la superior hay solamente 3. Entonces, realmente la figura geométrica que representaría a la axila es más compleja. Su mitad inferior es una pirámide cuadrangular, ¿sí? Esta es una pirámide cuadrangular, esta es una pirámide cuadrangular, y su mitad superior es
una pirámide triangular con un vértice trunco. ¿Sí? Es un poquito complejo, vamos a verlo otra vez por separado. Esta figura entonces son en realidad dos figuras que están unidas. ¿Sí? La mitad de abajo, la mitad inferior, es una pirámide cuadrangular trunca y la mitad superior es una pirámide triangular trunca también. ¿Sí? Esta y esta están unidas. ¿Sí? Esta es la mitad inferior y esta es la mitad superior. Entonces hay que imaginar esta figura que se origina de aquí, cuando desaparece la pared lateral. ¿Sí? Y esta sería aproximadamente la figura si tratamos de representarla en un dibujo plano, como es este, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la base es cuadrilátera, son 4 lados, ¿sí? Tiene 4 lados en la parte de abajo, pero pasa que esta pared lateral no llega hasta arriba, ¿sí? Aquí se termina. Entonces, en la mitad superior, si solamente vemos esta parte, pues vamos a tener que es una pirámide triangular trunca. ¿Sí? Y sí, es una figura compleja, incluso difícil de imaginarlo, algo parecido a este tipo de figuras, de que la ves por la parte de arriba y es una figura, la ves abajo y es algo totalmente diferente, y es difícil imaginar cómo esto se puede conectar, pero de alguna o de otra forma existe, ¿no? O sea, existe la figura como también existe esto, y la explicación pues la estamos dando, que la pared lateral llega un momento en que desaparece, no llega hasta el vértice de la axila. ¿Sí? Entonces esta es la mejor representación que pude hacer para que se imaginen esta figura. Es difícil entender esta forma geométrica de la axila, pero es importante comprenderla bien porque nos va a ayudar bastante para estudiarla. ¿Sí? Es mucho más sencillo darle esa figura geométrica porque nos permite llevar un orden en el desarrollo de sus paredes y del contenido. Entonces, aunque esta figura de la axila o esta representación la tenemos aquí en un dibujo, les voy a presentar esta actividad para que ustedes puedan tener esta figura en tercera dimensión. ¿Sí? Aquí tengo esta figura. Obviamente esta figura necesita pulirse un poco. Me corté los dedos, me llené de pegamento, entonces creo que ustedes van a hacer tal vez un mejor trabajo. Esta es la figura en la base, es una base cuadrada, ¿sí? El vértice es un triángulo, aquí está abierto el vértice para que nos represente que esta estructura está hueca. La base sí está cerrada porque es para darle solidez a la figura y que no se vaya a aplastar muy fácil. Entonces vemos que si vamos de la base hacia arriba, tenemos 4 lados, pero en el vértice solamente, en la parte superior, solamente tenemos 3. Esta cara que está aquí, esto representa a la cara lateral, ¿sí? No llega hasta el vértice, termina antes. Entonces, esta actividad creo que les puede ayudar a entender de una vez por todas y a tener el molde de la axila en la mano, y ustedes pueden ampliar esta actividad si por ejemplo van anotando en cada una de las caras las estructuras más importantes, quién forma las paredes de cada una de ellas o qué estructuras se encuentran o cuáles atraviesan esas paredes, las perforan. Entonces les dejo la actividad, la pueden descargar, es muy sencillo, trae unas breves instrucciones, es solamente recortar la figura, doblar sobre las líneas, doblar las pestañas, poner pegamento en las pestañas que están marcadas
y armar la figura. No les va a quitar mucho tiempo, pero sí les puede ayudar a conforme avancemos con las lecciones y que veamos cada una de las caras para que se vayan orientando también con una figura que tengan ahí en sus manos. Continúa el libro diciendo que la entrada de la axila se continúa superiormente con el cuello y la zona lateral del suelo se abre al brazo, lo que ya señalábamos, que la axila es una zona de transición o es una zona que permite la comunicación entre el cuello y el brazo, ¿sí? El cuello y la axila a través de la que el libro llama entrada de la axila, que sería el vértice de la axila, y entre la axila y el brazo por medio del suelo. Y veíamos también que no es todo el suelo, es la zona lateral porque la zona medial está cerrada y es un área que superficialmente pues hay piel, ¿sí? Entonces continuamos con que todas las estructuras principales que entran y salen, vean, salen. Nunca nos dijo que hubiera una puerta de salida, solo que había una puerta de entrada y un piso. No hay puerta de entrada en la axila, ¿sí? El vértice es entrada y salida de estructuras, la base es entrada y salida de estructuras. Entonces, todas estas estructuras principales que pasan al miembro superior utilizan la axila, ¿sí? Aunque mencionamos y vamos a ver estructuras que pasan también del tórax, ¿sí?, hacia la axila, ¿sí?, o hacia el miembro superior, ¿sí?, pasando no por el vértice, sino por alguna de sus paredes. Los músculos de la pared anterior y de la pared posterior de la axila forman aberturas para permitir que las estructuras pasen entre la axila y las regiones adyacentes. Las regiones adyacentes, pues, es la región posterior de la escápula y la región pectoral y la región deltoidea. Esta región posterior, esas aberturas ya las conocemos, son estas dos que están aquí. Si colocamos la axila aquí en el dibujo, ¿sí?, aquí estamos viendo el color verde de que por delante de esta estructura está la axila y ya conocemos el espacio cuadrangular y el espacio triangular, que son comunicaciones del hueco de la axila o de la axila, pared posterior de la axila, con la región posterior de la escápula. Algo parecido ocurre hacia adelante. Vamos a revisar en la siguiente lección los músculos que forman la pared anterior de la axila, ¿sí?, y que también hay zonas que son aprovechadas por estructuras, por ejemplo, venas, arterias, nervios, donde atraviesan, ¿sí?, esas paredes y se comunica la axila con esta región pectoral o región deltoidea.